Ok, me gustaría retomar el tema de distribuciones de frecuencias antes de iniciar el siguiente tema. Por eso les preguntaba un poco de las dudas de la tarea o el que ustedes tenían que hacer. En las distribuciones de frecuencias que nosotros construimos a partir de la base de datos, bueno, estas para variables nominales, cualitativas, y en el caso de la edad que hicimos, no hicimos rangos, sino que dejamos la edad simple, ¿verdad? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vean que aquí hay un brinco, ¿verdad? No sé si lo notaron, ¿verdad? Aquí debería decir 25, porque no está, no hay nadie que tenga 25 años, pero debería estar el valor, ¿verdad? 18, vean que van seguidos los datos. 20, 21 y el 25 no está. Entonces, bueno, ahí deberíamos de tener esa información, ¿verdad? Este, este un porcentaje. Y aquí revisamos. Este 2.4 más este y el ok. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Y aquí hago la corrección de esta variable, en este caso, que va de 1 en 1, ¿verdad? Esos son los valores que establecimos. Igual aquí en número de hermanos hay un brinco, ¿verdad? 5, no hay nadie que tenga 6, 7 hermanos, pero sí hay alguien que tiene 8. Entonces, bueno, aquí hay que incluir las categorías que faltan. En esta variable que nosotros hicimos, que era la variable de créditos matriculados, bueno, ahí hicimos las categorías de 4 a 8, 9 a 13, de 14 a 19 y más de 19. Si ustedes ven los límites dados que establece Excel, los datos aquí, todo bien, digamos que van continuos, ¿verdad? 8 a 9, 13 a 14, 19 y más de 19. Bueno, estos son límites dados, ustedes forman la continuidad restando 0.5 y sumando 0.5. Ustedes tenían por ahí que trabajar la variable cantidad de ejercicios, ¿verdad? Que realizan. Minutos de ejercicio que realizan. Entonces voy a pasar esa variable que tiene bastantes valorcillos. Entonces, bueno, ahí en vez de suma, que diga cuenta, porque estábamos haciendo la distribución de frecuencias. Entonces, vean, bueno, varias cosas que quiero comentarles aquí. Primero, la variable se llama cantidad de minutos de ejercicio que realiza. En el cuestionario no había una variable que hiciera el pase. Es decir, yo no pregunté, ¿realiza ejercicio? ¿Sí o no? Y después, ¿cuántos minutos de ejercicio realiza? Sino que les puse cuántos minutos realiza y el 0, ¿verdad? Se clasifica la variable como intervalo o razón. Ahí que indica el 0. La variable es de intervalo o de razón, ¿se acuerdan? De razón, porque indica ausencia. Exacto, de razón, porque significa que la persona que hace 0 minutos de ejercicio, no hace ejercicio. Entonces, bueno, hay dos maneras de presentar aquí la información. Ustedes son 41, ¿verdad? Esa es la base de datos que teníamos y ese es uno de los requisitos que tenía la distribución de frecuencias, que todos los datos estuvieran clasificados. Entonces, yo puedo poner 0, ¿verdad? E incluir todos los 41 datos o iniciar en el valor más bajo, por ejemplo en 8, y esas son las personas que realizan ejercicios. Entonces aquí tendría que restar los 41 menos esos 9 y trabajar con 32 personas que sí realizan ejercicios. Cuando yo estoy haciendo la descripción de la variable y voy a presentar esa información con 32, como todos los cuadros anteriores están base 41, porque esos son la cantidad de personas que yo estoy analizando. Cuando yo realizo un cuadro con menos personas, tengo que indicar en algún lado, en el título, por ejemplo, que estoy trabajando con 32 y no con 41.
además de indicarlo en la redacción del documento. Entonces, bueno, eso por un lado, yo quitaría estos. ¿Por qué? Porque es una variable de razón en donde 0 significa no realiza ejercicios. Y yo estoy preguntando cuántos minutos de ejercicio realiza. Si lo quieren dejar, pues no hay problema, ¿verdad? Ahí trabajamos base 41, que es el total. Eso por un lado. Bueno. Por el otro, ustedes tenían que agrupar la variable en clases o categorías. Ustedes definían las categorías. Entonces, bueno, aquí Excel propone iniciar en 0, terminar en 840 y agruparlos de 100 en 100. Entonces, bueno, digamos que le vamos a aceptar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, las personas que realizan de 0 a 99 minutos de ejercicio, hay 25. De 100 a 99 minutos de ejercicios, a 199, perdón, hay 10 personas. 200, 299, 2 personas. 300 a 399, 2 personas. Vean que aquí ya perdimos la continuidad. Si ustedes notan, este límite termina en 399, o sea, el que sigue, si yo estoy agrupando de 100 en 100, debería ser de 400 a 499, de 500 a 599. Después tenemos a esta persona, de 600 a 699, después falta de 700 a 799 y después está otra persona. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso que hace Excel, con esta agrupación, porque pierde la continuidad de la variable, nos pierde valores en el camino, ¿verdad? O sea, no los muestra. No sé si hay alguna opción como de que muestre todos esos valores, ¿no? No lo tiene. Entonces, cuando ustedes van a pasar la variable y ya empezar a construir la frecuencia, ¿verdad? La absoluta, la relativa, las acumuladas, tienen que tener cuidado con estos brincos, ¿verdad? Con esas categorías que desaparecen. ¿Por qué? Porque la variable es continua o cuantitativa en general. Puede que sea discreta, como el caso de la edad. Ustedes tienen que incluir las categorías faltantes. Ahora, en este caso lo hicimos de 100 en 100 y si ustedes ven, aquí hay más de la mitad de las personas, aquí está más del 50% de las personas y aquí está casi la otra mitad, ¿verdad? Porque aquí hay muy poquitos. Entonces, digamos que esta no es una muy buena agrupación. Entonces, uno le hace caso a Excel con la recomendación que da para ver cómo se acomodan los datos, pero uno puede volver a agrupar los datos. Entonces, bueno, por ejemplo, no quiero que lo haga de 100 en 100, sino de 50 en 50. Entonces, ya ahí tengo una mejor distribución de los datos. Ya no están todos en las primeras dos categorías, por ejemplo. Lo otro, para no perder categorías, vean aquí, ¿verdad? De 350 a 400, de 450 a 449, de 450 a 500, etc. Para hacer todas estas categorías que faltan aquí, vean que aquí solo hay 2 personas. Yo les había mencionado el uso de las clases abiertas. Las clases abiertas se utilizan cuando hay valores extremos, muy altos o muy bajos. Yo puedo ubicar la clase abierta al inicio o al final de la distribución de frecuencias, como es este caso. Si yo, digamos, desagrupo esta información y me fijo en la distribución de frecuencias simples, vean que la mayoría de las personas se ubican en, digamos, en los primeros valores, ¿verdad? Podríamos decir que hacen 60 minutos o menos de ejercicio, la mayoría. O 120 minutos, ¿verdad? Aquí hay también una cantidad de datos importantes de personas que realizan entre 120 y 180 minutos. Pero ¿qué pasa después? Bueno, después de 300 minutos de ejercicios, hay una persona que hace 600 y otra persona que hace 800. Entonces, para mí, digamos, todos los valores están concentrados en valores bajos, ¿verdad? Aquí, diríamos que está como el grueso de la información, tal vez de 200 minutos hacia abajo. Y ya la gente que hace más de 200 minutos de ejercicio ya son pocos. Entonces yo puedo implementar aquí una clase abierta. Entonces puedo agrupar los datos, 50 en 50, ¿verdad? Este por es el intervalo de clase y eso es lo que uno va probando.
Y le puedo decir que no termine en el último, sino que termine en 300. Entonces ahí cierro esa clase. El problema de las clases abiertas es que ustedes no pueden calcular uno de los dos límites reales porque solo tiene un valor, ¿verdad? Ahí sería de 300 y más. Entonces no pueden calcular el límite real superior y tampoco pueden calcular el punto medio. Por eso uno trata de evitar las clases abiertas. Pero también trata de evitar las clases intermedias vacías. Entonces, por eso hice esa agrupación ahí, pues si no, ustedes tendrían que construir, bueno, dependiendo del rango que propusieron, ¿verdad? Ahora, yo podría, para quitar los ceros, que les mencioné ahora también, no iniciar en 0, sino que comience en 1, por ejemplo. Entonces ya tengo menor que 1, digamos que serían los ceros, 9 personas, y ya de 1 a 50 ya me agrupa aquí la distribución de otra manera, ¿verdad? Entonces ahí es como de ir probando, ¿verdad? Las clases abiertas pueden estar al inicio o al final de la distribución de frecuencias. Entonces ustedes son los que definen eso cuando vayan a hacer el análisis de los datos del proyecto de cada uno. Esta es la clase. Ok, digamos los de 0 que mencionaron, que mencionamos o que se presentan ahí, porque no hice el pase en el cuestionario. Entonces yo puedo eliminar esta fila, vean que estoy quitando 9. Entonces la clase mía, aquí puedo poner minutos de ejercicios. La primera clase empieza de 1 a 50, de 51 a 100, etc. ¿verdad? Aquí sería 301 y más. Esa es como la clase que queda ahí. Y ahí lo que preguntó la compañera de los límites reales, que podemos calcular solo el límite real inferior, pero el superior no, ni los puntos medios. Aquí ya hago las frecuencias y toda la tabla, ¿verdad? Las absolutas, las relativas y las acumuladas y después los puntos medios y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que aquí ya yo no tengo 41, sino que como quité esos 9, ahora tengo 32. Entonces, si una persona viene leyendo el documento y dice, qué raro, ¿verdad? Porque habían 41 personas. Entonces, uno explica en el texto, a continuación se consultó a los estudiantes cuántos minutos de ejercicio realizan, para lo cual 9 personas no realizan ejercicios, ¿verdad? Porque no vamos a decir realiza 0 minutos de ejercicio, ¿verdad? Entonces, para lo cual 9 personas indicaron que no realizan ejercicio. A continuación se presenta la distribución de frecuencias de las 32 personas que sí realizan ejercicios. Entonces ahí ya presento la distribución de frecuencias. Entonces ya uno avisa, digamos, al lector de que ahí se eliminaron datos, ¿verdad? O de que hay tantas personas que no aplican para esa pregunta. Ahora, cuando vamos a hacer el título, que no hemos visto los títulos, ¿verdad? Es el tema 5, que es presentación de la información. Yo aquí también puedo indicar, ¿verdad? No sé, distribución de estudiantes según minutos de ejercicio. Ejercicios que realizan, ¿verdad? Bueno, tengo que ubicarla en tiempo y en espacio. Entonces, marzo, ya les voy a poner septiembre 2020, ¿verdad? Y aquí le pongo entre paréntesis n igual 32. Entonces, eso es una forma también de ubicar al lector, ¿verdad? De que ya no estoy trabajando con 41, que eran todos los cuadros que venía presentando, 41, 41, ¿verdad? Ahora se topa un cuadro diferente, con diferente cantidad de datos, pero en la redacción del documento viene especificado esos que estamos eliminando, que no se toman en cuenta para esta variable, y además en el título, entre paréntesis, yo puedo indicar el tamaño de la muestra para esta distribución de frecuencias que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque todos los cálculos que vaya a hacer, los voy a hacer base 32, ya los relativos, los acumulados, etcétera, todo va a base 32. Entonces, para que el lector se entere, digamos, de eso. Muchas gracias, profe. Sí, con mucho gusto. Ok, otro aspecto que no les mencioné porque la base de datos no tiene valores con decimales, pero si ustedes están trabajando una variable que tiene decimales, para hacer el cálculo de los límites reales, en vez de restar 0.5, tienen que restar 0.05. Perdón.
Profe, perdón, ¿podría repetir eso, por favor? Sí, voy. Ok, vamos a ver. Voy a insertar una hoja aquí. Supongamos que estamos trabajando datos que tienen un decimal. Entonces, cuando yo hago la agrupación de los datos y establezco las clases, ¿verdad? No sé, de 1, bueno, voy a poner aquí 2.3, 2.5, 2.8, 3.1, digamos ahí. Entonces, yo voy a hacer las clases. Bueno, no sé si ahí se ve bien. Digamos que la hago de 1,0 hasta 1,9. De 2,0, 1 a 1,9. De 2 a 2,9. De 3 a 3,9. Digamos que hago esas clases, ¿verdad? Estos serían los límites dados. Estos son mis datos. Ok, para calcular los reales, este es el inferior y este es el superior. Para calcular los límites reales, la regla o la indicación que nosotros habíamos establecido para hacer los límites reales es que restamos 0.5 al límite inferior y sumamos 0.5 al límite superior, ¿cierto? Eso es para los reales. Eso es lo que hacemos. Eso siempre y cuando los datos no decimales, cuando los datos son enteros. Pero estos datos que yo estoy clasificando aquí tienen un decimal, ¿verdad? Entonces, si mis datos tienen un decimal, tengo que restar 0.05, tengo que agregar ahí un 0. Y tengo que sumar 0.05 al límite superior. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Entonces nosotros hicimos el ejercicio para datos que no tenían decimales, pero bueno, dependiendo de las mediciones y las variables que ustedes vayan a obtener, y pueden tener datos con decimales, incluso con 2 decimales, ¿verdad? Y estoy poniendo un decimal, pero pueden tener dos decimales, ¿verdad? Entonces datos con 2 decimales, resto 0.005 y sumo 0.005. Y si tienen 3 decimales, ahí voy agregando los ceros. ¿Sí, Henry? Profesora, es que yo tenía una pregunta, digamos, de cuando el límite dado inferior es 0, para averiguar el límite real inferior, ahí igual se le tiene que restar algo, o se pone igual 0 al límite real inferior. Cuando está con 0. Ajá, digamos, por ejemplo, ahí que los límites dados, el inferior, por ejemplo, sea de 0 a 1, por así decirlo. Entonces, ¿cómo averiguo yo el límite real inferior? Ahí, o sea, igualmente le resto algo hacia 0, o nada más se pone 0. A esto le tengo que restar 0.05. Ajá, pero digamos, si mi tabla, digamos, yo tengo que el límite inferior es 0, el límite dado inferior, digamos, es 0. Ajá. Digamos, entonces al límite real igualmente le resto 0,5. No tiene mucho sentido, yo lo empezaría en 0. Para que no quede negativo, sí. Sí, es que esa era la duda, o sea, que no quedara menos 0,5. O sea, Sí, a menos de que sea una variable que estemos trabajando valores negativos, pues sí, se trabaja con negativos, pero no sé, es como la de minutos de ejercicio que empezaba en 0, ahí yo empezaría en 0, el límite real, no en menos 0.5 para que no le quede negativo. Pues no tiene como mucho sentido la interpretación práctica de ese valor. claro, está bien, gracias. De haberlo dejado en menos 0,5, ¿hay algún problema? Que no sabíamos, o sea, teníamos como esa duda, pero al final todos coincidimos. No, digamos, ese es el cálculo. Nada más que no se ve bonito, pero si lo hicieron no está mal. Ajá. Ah, ok. Y ahí en caso de interpretar eso, ¿cómo uno lo haría? ¿De interpretar qué? El menos 0,5.
De ahí es que no aplica, por eso le digo que ya se ve como feo, digamos que no se interpreta, o sea, empezaría en 0. Sí, mejor sí. Gracias, profe. O son los que hacen 0 minutos de ejercicio, que por eso yo los saqué de la tabla, ¿verdad? Pero bueno, si los dejaron de nada más de 0 minutos hasta el límite que ustedes establecen. Ok, entonces, ven, así se construyen los límites reales para datos con decimales. Tienen que restar 0.05 y sumar 0.05. Para que tengan en cuenta eso. Si no tienen decimales, es solo 0.5, resto y sumo, el límite inferior y superior. Pero si tienen un decimal, entonces 0.05. Y si tienen dos decimales, 0.005. Y ahí van, suman y restan. Vean que aquí entonces se repite el límite real superior con el límite real inferior de la siguiente clase, para mostrar la continuidad de la variable. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ok. En el camino. Ok, además de las distribuciones de frecuencias que ustedes tienen que hacer para las variables cuantitativas, de lo que hicieron en la tarea, también hicieron cruces, o tablas cruzadas, o tablas de doble entrada, ¿verdad? Que eran, nosotros hicimos la vez pasada esta, de sexo y cantidad de créditos matriculados, ¿verdad? Cuando uno hace una tabla cruzada, que creo que ustedes iban a hacer provincia y carrera, ¿verdad? Para escoger la variable que va en las filas o en las columnas, sí. Está en Excel. PowerPoint. Ajá, es que está en PowerPoint. Sí. Gracias. Ya. Eso Sí, sí, ya, que profe. pasarme. Ok, gracias. Entonces, vean, aquí la variable que teníamos, bueno, la que estaba tratando de agrupar, que era la de los minutos de ejercicio. Digamos, voy a hacer el cruce. Bueno, ahí la agrupación de los datos, no importa, ahí como Excel la propone. Después ustedes ya saben que esa se tiene que arreglar porque no marca aquí la continuidad. Entonces, digamos que la quiera cruzar por sexo. Entonces, aquí pongo la variable en columnas. La variable sexo es cualitativa y solamente tiene 2 categorías. Bueno, aunque ahora se pueden dar un poco más, pero bueno, digamos que sexo tiene 2 categorías. ¿Cómo elijo yo cuál variable coloco en las filas y cuál en las columnas? Porque ustedes, por ejemplo, tenían que hacer un cruce entre carrera y provincia. Entonces, para seleccionar la variable que ubican en las columnas, es la variable que tenga menor cantidad de categorías. Y la variable que va en las filas es la que tiene mayor cantidad de categorías. Creo que las 2 variables que les puse tienen la misma cantidad de categorías. Carreras hay 7 y provincias hay 7. Entonces, de ahí, no importa, ¿verdad? Como lo hicieron, si pusieron en las filas carreras o en las columnas carreras, no hay problema. Pero sí es una recomendación. Cuando vayan a hacer una tabla cruzada, la variable que tiene menor cantidad de categorías se ubica en las columnas y la variable que tiene mayor cantidad de categorías se ubica en las filas. Dicho sea de paso, esta es la variable en la columna matriz. Pero bueno, ya en el otro tema vamos a ver las partes del cuadro. Entonces, eso quería aclararlo antes de empezar el otro tema. Para cuando tengan que hacer tablas cruzadas. Profe, perdón. Entonces, la variable con mayor cantidad se ubica en filas y la variable con menor cantidad en columnas. Ajá. Sí, gracias. La variable, ¿cómo fue que dijo? Perdón. La variable de fila es la que tenga menor cantidad y la de columna, no. La de fila es la que tenga más cantidad de categorías y la de columna es la de menos cantidad. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Ok, voy a empezar con la teoría y ahorita nos pasamos a Excel para hacer los cálculos. Vamos a empezar con el tema 4, ¿verdad? Sería. Tema 4, que es medidas de posición y variabilidad.
Entonces, vamos a ver medidas de posición, promedio simple, ponderado, moda, mediana, asimetría, percentiles. Y como medidas de variabilidad, el rango, la variancia o varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Cuál es la idea? Bueno, que puedan calcular e interpretar medidas de posición y variabilidad para describir una variable cuantitativa. Estas medidas solamente se calculan para las variables cuantitativas. ¿Qué son las medidas de posición o de tendencia central? Bueno, son medidas que tratan de representar el centro de una distribución de frecuencias, es decir, un valor alrededor del cual tienden a concentrarse la mayoría de los datos. Entonces, yo tengo todos los datos y voy a calcular una medida que me resuma de alguna manera esos datos. Entre las más conocidas, las que vamos a ver, bueno, promedio, media aritmética simple, ponderada, la moda, la mediana y los percentiles. Hay un librito de fórmulas que creo que está ahí en materiales de la cátedra, al cual ustedes tienen acceso. Ahí están las fórmulas que vamos a utilizar ahorita para hacer referencia a lo que son medidas de posición y variabilidad. Entonces, ahí en la presentación viene, aquí en la esquina superior derecha, fórmulas en la página 3. Para lo que son datos sin agrupar, ¿verdad? Por lo general tenemos los datos como el archivo de Excel que estamos trabajando, la base de datos, que es lo que ustedes van a analizar en el proyecto de investigación, y con esos datos, digamos en crudo o sin agrupar, es como vamos a hacer el cálculo de estas medidas de posición y de variabilidad. La primera, una de las más conocidas, que creo que ya la mayoría sabrá calcularlo, pero bueno, media aritmética simple o promedio. Se define como la suma de todos los valores de una variable dividida entre el total de datos sumados. A nivel poblacional, ¿verdad? Si yo estoy trabajando con todos los datos, si estoy haciendo un censo, entonces se utilizan letras griegas para hacer o para mencionar las características a nivel poblacional. Entonces utilizamos mu específicamente para definir lo que es el promedio poblacional. Y aquí tenemos el símbolo de sumatoria, que significa que voy a sumar todos los valores de la variable x desde i igual 1 hasta n, es decir, desde el primer valor hasta el último valor que tengo en esa población. Y después lo voy a dividir entre el total de datos sumados, ¿verdad? Si tengo 20 datos en esa población, entonces lo divido entre 20. Okay, esos son el promedio a nivel poblacional. El promedio a nivel de la muestra se expresa con x bar y es la misma formulita, ¿verdad? La sumatoria desde i igual 1 hasta n, n minúscula para denotar que estamos trabajando con una muestra, n mayúscula para denotar que estamos trabajando con una población. Sumamos todos los valores desde el primero hasta el último y después lo dividimos entre el total de datos sumados. Ese es el promedio. Profe, perdón, pregunta. Sí. ¿La N mayúscula era para población? Sí, N mayúscula población y N minúscula muestra. Ok, gracias. Mucho gusto. Ok, entonces aquí viene un ejemplo. Dice que los siguientes datos corresponden a las edades de una muestra de 5 administrativos de la universidad. 27, 30, 33, 37 y 42. Esto es X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, X igual a 4 y X igual a 5. Esto es X1, X2, X3, X4, X5. X es la variable, ¿verdad? Que en este caso hace referencia a las edades. Y el subíndice, digamos, sería la posición, ¿verdad? Ese que está ahí, ¿verdad? La fórmula, lo que me dice es la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿verdad? En este caso que es una muestra, entonces denotamos n minúsculo, desde i igual 1 hasta n, entre el total de datos sumados. Entonces este es el rojo, este sería x1 más x2 más x3 más x4 más x5. Y eso da un promedio de 33.8. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Que podríamos decir que en promedio los 5 administrativos de esa muestra, ¿verdad? De la universidad,
tienen 33.8 años. Es el promedio. Podríamos decir también, hay otras interpretaciones, podríamos decir que todos los administrativos tienen una edad alrededor de 33.8. ¿Verdad? Es otra forma de interpretarlo. Promedio es el único que utilizamos como el mismo nombre para poder hacer la interpretación. Ok, bueno, aproximadamente 34 años, ¿verdad? Cada promedio de los administrativos de la universidad, ahí redondeado el valor. La otra medida de posición que vamos a ver es la media aritmética ponderada. Esta se utiliza cuando los valores que yo estoy trabajando en la variable tienen diferente peso, diferente nivel de importancia, diferente ponderación. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tomo en cuenta ese peso o esa ponderación en cada una de las variables. La formulita lo que hace es la sumatoria desde igual 1 hasta acá, ¿verdad? Es decir, desde el primero hasta el último valor que exista. Y voy multiplicando los valores de la variable por la ponderación. Al final lo divido entre la suma de las ponderaciones. Esa es la fórmula que está ahí en la página 3. Entonces, bueno, el ejemplo de este curso, bueno, antes, porque ya quitamos un parcial, pero bueno, el ejemplo que tenía, dice, se desea calcular la nota promedio de un estudiante para el curso de estadística. Los resultados para cada rubro de la evaluación y las ponderaciones son: primer parcial 30, segundo parcial 25, tercer parcial 20, quizzes 10, trabajo final 15. En el primer parcial se sacó un 50, en el segundo un 70, en el tercero un 80, quizzes y trabajo final 70. ¿Cuánto será la nota? Ahí me ayudan con el cálculo. Si los puntajes o las ponderaciones o el porcentaje que está mostrado aquí, si todos los rubros valen 20 y yo sumo, como indicó la compañera, puedo hacer un promedio simple porque en ese caso todas las ponderaciones son las mismas para esa variable, ¿verdad? Entonces, si yo sumo todas las 5 notas y lo divido entre 5, eso me da 68, me dijeron, ¿verdad? Pero aquí tenemos diferente peso o diferente ponderación para cada rubro. Y lastimosamente en el primero, que es el que más puntaje tiene, y fue donde le fue un poquillo mal. Entonces, bueno, cuando hacemos la formulita, ¿verdad? Que multiplicamos y sumamos, y la da 66. Entonces, de ese mismo, ¿verdad? Ahí la idea es los rubros de la evaluación que tienen mayor puntaje y tener mayor nota, ¿verdad? Porque vean que no le fue mal, digamos 70, 80, 70, 70, digamos que todo lo pasó. ¿Qué fue lo único? Que aquí es donde me está afectando, porque aquí es donde hay mayor ponderación. Entonces, ahí es donde pierde esos puntillos. No siempre la suma de las ponderaciones es 100, ¿verdad? El compañero mencionaba el promedio ponderado de matrícula, por ejemplo, en donde multiplicamos la nota por la cantidad de créditos. Entonces ahí dividimos entre, ahí el ponderador sería la cantidad de créditos. Exacto. Entonces ahí no sé, 18, 20, 26, creo que había alguien que estaba llevando 26, 28, no me acuerdo. Ese sería el denominador. Entonces no siempre el denominador va a ser 100, puede ser cualquier cosa. Es la suma de las ponderaciones, lo que ponemos aquí en la formulita. Otra de las medidas de posición que más se utiliza es la moda. La moda se define como el valor más frecuente o el que más se repite en un conjunto de datos. Si el conjunto de datos es pequeño, puede ser que no exista moda, ¿verdad? Que ningún valor se repite, entonces no hay moda. Por eso se requiere tener un número grande de datos para poder definir la moda. Ahora, puede ser que existan dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, eso es lo que se llama un conjunto de datos bimodal. Es decir, hay dos modas, hay dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. O puede ser que existan tres valores que se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, eso es un conjunto multimodal, ¿verdad? Entonces, puede ser unimodal, ¿verdad? Una sola moda, uno es el valor que más se repite dentro de todo el conjunto de datos. Puede ser que no exista moda
puede ser que el conjunto de datos sea bimodal o multimodal. Es uno de los más fáciles, ¿verdad? Aquí no hay fórmula de cálculo, simplemente fijarse. Y además la moda se puede calcular tanto para variables cualitativas como para cuantitativas. En ese ejemplo que está mostrado ahí, lugar de residencia, San José, Cartago, Heredia, Cartago, La Juela, ¿cuál sería la moda? Cartago es el que más se repite. ¿Cuántas veces? De 2, pero bueno, se repite. Entonces, el lugar de residencia más frecuente o que más se repite es Cartago. Esa sería ahí la interpretación para esa medida. Variable cuantitativa. Cantidad de mensajes que envían desde el celular. 40, 20, 50, 20, 60. ¿Cuál sería la moda? 20. 20. ¿Okay? La mayoría de los estudiantes envían 20 mensajes o la cantidad de mensajes que más envían los estudiantes es 20. Esa es la interpretación. Vamos con la mediana. La mediana divide el conjunto de datos ordenados de menor a mayor exactamente a la mitad, ¿verdad? Y a partir de ahí, a partir de ese valor, nosotros podemos afirmar que el 50% de los datos son menores a ese valor y el otro 50% son mayores a ese valor. Bueno, aquí tengo un ejemplo. No sé por qué salió todo en un solo, pero bueno. Tiempos de comida. 3, 5, 6, 3, 6, 4, 5. Entonces, el primer paso para calcular la mediana es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Por qué? Porque yo voy a afirmar que el 50% son menores y el otro 50% son mayores. Si los datos no están ordenados, no estaría correcta la interpretación que estoy haciendo de esa mediana. El primer paso, muy importante, siempre ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. El valor que está exactamente a la mitad de estos 7 1, 2, 3 y 1, 2, 3. A partir de ese primer 5, aquí hay 3 datos y aquí hay 3 datos. Entonces, esa es la mediana, ¿verdad? Divide el conjunto de datos exactamente a la mitad. Si quieren aplicar la formulita de cálculo, entonces n, ¿verdad? Que eran 7, más 1 entre 2, eso me da la posición, ¿verdad? Esta es la posición, y ubico el dato en esa posición, ¿verdad? La fórmula lo que me da es la posición, y yo pongo el valor que corresponde a esa posición. La interpretación sería que el 50% de los estudiantes realiza 5 tiempos de comida o menos, y el otro 50% realiza 5 tiempos de comida o más. Entonces vean que a partir de aquí yo divido el conjunto de datos a la mitad. El 50% tiene menos de ese valor y el otro 50% tiene más de ese valor. Cuando el total de datos es par, se promedian las posiciones centrales, ¿verdad? Si yo tuviera 8 datos en vez de 7, entonces sería 8 más 1 entre 2. ¿Cuánto da? 4.5. 4.5, pero esa posición no existe. Existe la posición 4 y existe la posición 5, ¿verdad? Si yo lo numero, este sería X en la posición 1, X en la posición 2, X en la posición 3, X en la posición 4, X en la posición 5, 6 o 7. La posición 4.5 no existe. Existe la posición 4 o la posición 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumar estos datos, ¿verdad? Y si yo sumo 4 más 5 entre 2, me da 4.5, ¿verdad? Pues lo que hago es sumar esos dos valores, ¿verdad? 5 más 5 entre 2. Sumo las posiciones, sumo los valores ubicados en las posiciones centrales. Eso es lo que hago para hacer el cálculo de la medida. Profe, y en caso que me siguiera dando con decimales, por ejemplo, que fuera un 4 y un 5, ¿se pone entonces con decimales? Ah, sí, sí, sí. Sí, digamos, si la mediana hubiera quedado aquí, entre 4 y 5, lo sumo y los divido entre 2, eso me da 4.5, entonces esa es la mediana, 4.5. Sí.
¿Qué más? ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que es la mediana? Y el conjunto de datos exactamente a la mitad, ¿verdad? Y los datos ordenados. A partir de ahí, de esas medidas que hemos explicado hasta el momento, promedio, la moda y la mediana, podemos determinar si el conjunto de datos es simétrico o asimétrico. Entonces, yo comparo el promedio, la moda y la mediana, y si los tres son iguales, yo puedo decir que la distribución es simétrica. Véanlo aquí representado con un histograma. Ya en el tema que sigue vamos a ver lo que son los gráficos. El histograma permite determinar aquí de manera gráfica. Vean que los datos, la mayoría está ubicado en 100. Esa es, por decir algo, la moda, ¿verdad? Que definimos. Es el valor que más se repite o el más frecuente en un conjunto de datos. Entonces, el que más se repite, vean aquí la frecuencia, más se repite es 100. Y hacia la derecha y hacia la izquierda de la distribución de ese centro, ese valor central, hay la misma cantidad de datos. Ven aquí las barras, el tamaño de las barras, todas son iguales. Eso significa que la distribución es simétrica. Si calculamos el promedio y la mediana, ¿verdad? Porque aquí gráficamente es muy fácil determinar la moda, eso es más frecuente. Pero si calculamos el promedio, sumamos todos los valores y los dividimos entre el total de datos, o si calculamos la mediana, ¿verdad? Divide el conjunto de datos exactamente a la mitad. Bueno, la mediana también se puede ver aquí gráficamente, ¿verdad? Entonces, la distribución es simétrica. Si es mayor el promedio que la mediana y que la moda, se dice que los datos tienen asimetría positiva. Es decir, existen valores extremos altos. Vean aquí, la mayoría de personas está ubicada en los valores bajos, 0, 2, 4, 6. Pero existen algunos poquitos que están aquí, en 8 o en 10. Entonces, esto significa que la distribución es asimétrica positiva. Comparo los valores. El promedio es el más sensible para detectar valores extremos, altos o bajos. En este caso, altos. Entonces, aquí, estas son características de una asimetría positiva. La distribución tiene la cola a la derecha más larga, tiene valores extremos altos, y el promedio es mayor que estas otras dos medidas, la mediana y que la moda. Caso contrario, si el promedio es menor, se dice que los datos tienen asimetría negativa. ¿Verdad? Es menor el promedio, la moda, la mediana. La mayoría está ubicada en valores altos, pero hay algunos poquitos que hacen que la curva, ¿verdad? Si yo dibujo una curva aquí, hacen que la curva se vaya hacia la izquierda. Esta es la cola más larga hacia ese lado. Con el histograma. Entonces la cola es más larga hacia la izquierda, tiene valores extremos bajos, la mayoría se ubica aquí, la mayoría está centrada en valores altos, pero existen valores bajos que hacen que la distribución tenga esa forma, ¿verdad? Y hay asimetría negativa. Entonces comparamos los tres valores. Vean que el promedio es el más sensible a detectar valores extremos, altos o bajos. El promedio es el más sensible a detectar valores extremos, altos o bajos, pero el promedio es una de las medidas que más se utiliza a nivel descriptivo y a nivel inferencial. Entonces, si yo necesito de alguna manera determinar el promedio y hay algo que me está haciendo ruido, como dice la compañera, un valor que se aleja mucho de la mayoría, de alguna manera yo lo podría eliminar, siempre y cuando hagan la advertencia o la anotación dentro del texto, dentro del informe que yo estoy presentando, porque, como les digo, si estamos analizando 41 personas deben de quedar incluidas en el informe. Si yo saco un valor, ¿por qué lo estoy sacando? ¿Qué pasa, digamos, ahí? Porque de alguna manera también me da luces de algo. ¿Por qué hay un valor extremo? ¿Por qué hay alguien que tiene ese valor? Tal vez no me tengo que centrar en donde está la mayoría y tengo que centrarme más bien en ese puntito, ¿verdad? Que está haciendo o que está jalando la curva
hacia un lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces, bueno, uno de los profesores que me dio clases a mí me han dicho que uno no puede eliminar, digamos así porque sí, porque me está jalando la curva, entonces lo quito y trato de hacer la distribución simétrica o que no me meta ruido ahí en el cálculo de los estadísticos que estoy haciendo, de las medidas de resumen. Eso no, digamos, no es como la recomendación inicial. Ahora, como le digo, si ese valor yo necesito determinar el promedio y vamos a ver, me está afectando el cálculo de alguna manera, yo lo quitaría haciendo la salvedad o la anotación en algún lado. No se considera tal valor porque, no sé, digamos, yo una vez analicé unos datos de una base y habían errores de digitación, entonces, en ese caso había un valor extremo alto que se salía muchísimo, eran cantidad de empleados de una empresa, empresas pequeñas y medianas, y bueno, ya por definición, digamos, se decía que las empresas estaban entre 0 perdón, entre 1 y 100, 200 empleados. Y esa era una empresa pequeña de agricultura y tenía como 500 empleados. Entonces, claro, ahí el promedio se estaba afectando por ese valor extremo alto. Entonces, o la empresa creció mucho y ya no era de agricultura o ya no era pequeña, ¿verdad? Y ya ahora se clasificaba como una empresa grande y no entraba dentro del estudio, o algo pasó, digamos, con ese 500, ¿verdad? Entonces uno hace referencia a los datos, uno se fija que por qué es que se da ese valor, pero no lo puede, digamos, como eliminar así porque sí. Entonces, bueno, en ese caso se eliminó porque era un error de digitación, no se tenía cómo contactar a la persona otra vez de la empresa y se hizo la salvedad de que no se consideraba ese valor para el cálculo del promedio y las otras medidas que se hicieron. Pero siempre es importante aclararlo o analizarlo de alguna manera. Ok, gracias. Sí, muchas gracias más bien por la consulta. Voy a averiguar eso de la prueba Q. A ver cómo funciona. Sí, es que esas son como unas pruebas que uno puede, bueno, a mí me las enseñaron en química, que son cuando un dato, por ejemplo, todos los datos tienen que dar como 7 punto algo y a usted le está dando un dato 15. Entonces se analiza con prueba Q y hay un rango, si le da más de 2.5 o menos de 2. Creo que es menos de 2.5 se conserva, y si le da más de 2.5 usted puede desechar ese dato y en base a los datos que le quedan vuelve a calcular todo otra vez, digamos el promedio, la mediana y todo este tipo de cosas. Ok, pero ahí ustedes lo hacen porque hacen medidas repetidas, ¿cierto? Porque hacen la Ajá. medición varias veces. Sí, que son como para guardar trazabilidad como del experimento o del procedimiento. Sí, sí, en ese caso sí. Ok, gracias, profe. Mucho gusto. Bueno, entonces el otro cálculo que podamos hacer con medidas de posición o de tendencia central, vean que estas son de tendencia central, ¿verdad? Ubican dónde está el centro de la distribución, si hacia un lado o hacia el otro lado, ¿verdad? Y los que comparamos son el promedio, la moda, la mediana. Estas son más medidas de posición, lo que se llaman percentiles o cuantilos, también se les dice, ¿verdad? Dividen el conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 100 subintervalos. Cada uno contiene el 1% de la información. Y eso lo hicimos cuando hicimos distribuciones de frecuencias. La frecuencia acumulada menos de, nosotros de ahí podamos sacar percentiles. Ahora voy a hacer referencia a la base de datos. Ya casi me paso la base para que hagamos todos estos cálculos. Porque la idea es aprovechar la herramienta, ¿verdad? Antes los hacíamos a mano y yo por eso les pongo aquí las formulitas y todo. Pero la idea es que aprovechemos la herramienta y todos tienen Excel o Calc o, no sé, alguna hoja de cálculo que les permite realizar todas estas cosas. Entonces ya no aplica, digamos, el realizar el procedimiento como a mano, ¿verdad? Teniendo a la mano el Excel. Entonces, bueno, lo que sí es importante, digamos, es ordenar los datos de menor a mayor, porque al igual que la mediana, yo voy a afirmar que a partir de ese valor, los datos son menores, y a partir de ese valor y hacia la derecha, ¿verdad? El resto, para llegar a 100, son mayores. Entonces, ahí lo que es importante es determinar el número de percentil, el tamaño de la muestra, calcular el percentil, y a la hora de hacer la interpretación, entonces tener cuidado, que los datos están ordenados de menor a mayor, y a partir de ese valor yo puedo afirmar que son menores,
y el resto son mayores, el resto para llegar así. Hay casos particulares de lo que son los percentiles, ¿verdad? Los deciles, por ejemplo, dividen el conjunto de datos ordenados en 10 subintervalos. Cada uno contiene el 10% de la información. Entonces, el decil 1 es el 10%, el decil 2 el 20%, acumulado a menos de. Por eso les puse aquí la frecuencia acumulada menos de, porque los datos están de menor a mayor. Para hacer las interpretaciones, es la misma interpretación que usábamos para la frecuencia acumulada, menos de. Los quintiles dividen el 100% de los datos en 5 subintervalos. Cada subintervalo contiene el 20% de la información. Los cuartiles dividen en 4 partes, ¿verdad? Todo el 100% en 4, entonces cada cuartil contiene el 25% de la información. Y la mediana son 2 subintervalos, ¿verdad? Cada uno contiene 50% de la información. También podemos establecer el rango intercuartil, que se da, es la diferencia o la distancia que existe entre el cuartil 3, que ubica el 75% de la información, y el cuartil 1, que ubica el 25% de la información. Es como una distancia, ¿verdad?, que me permite determinar entre qué valores se ubica el 50% de los datos, ¿verdad? Porque estoy haciendo la diferencia entre esos dos, el cuartil 3 y el cuartil 1. Y el rango interdecil también, ¿verdad? Puedo establecer el rango interdecil que va entre el decil 1 y el decil 9, y ahí tenemos el 80% de la información entre esos dos deciles, ¿verdad? Ok, entonces en la base de datos voy a posicionarme aquí al final de la base, ¿verdad? Voy a hacerla chiquitita para que vean. Arriba tengo el nombre de las variables. Entonces la variable edad es la que voy a trabajar, ¿verdad? Esta variable que es quanti. Medidas de posición y variabilidad se calculan para variables quantis, excepto la moda, que es el más frecuente, que más se repite, se lo calculo para cualquier tipo de variable, cuantitativa o cuantitativa. Pues vamos a ir calculando promedio, moda y mediana, para esta variable en particular, que es la edad. Entonces vamos con el promedio, que fue la primera que vimos. Me posiciono ahí al final de la base de datos, voy a dejar una línea, de aquellos que hagan tablas dinámicas, que la tabla agarre solamente los datos. Promedio. Entonces, hay varias formas de calcular el promedio. Una es con este icono de sumatorio, que ya lo tiene aquí preestablecido. Ustedes le dan la flechita y aquí viene la suma, viene el promedio, viene contar, viene el máximo, viene el mínimo y vienen otras funciones. Pero bueno, la que ocupamos es la del promedio. Entonces, aquí donde está el símbolo de sumatorio, en inicio, pueden marcar la opción de promedio. Y verificar que esté tomando el rango que va de la C2, porque en la C1 recuerden que va el nombre de la variable, pues de la C2 hasta la C42. Ahí estaba tomando la 43, pero en la 43 no hay nada. Entonces ahí ustedes, bueno, lo dejan como lo puso ahí Excel hasta la 43. O disminuyen esa fila, ¿verdad? Y ponen el rango correcto. Entonces, de la C2 a la C42. Entonces, ese es el valor del promedio. Les dio igual. Profe, el promedio, ¿con cuántos decimales los vamos a trabajar? 2 decimales, cualquier valor mayor que 1, 2 decimales. Cualquier valor entre 0 y 1, 4 decimales. Esa es como la regla que vamos a trabajar de ahora en adelante. Gracias. Okay, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué significa promedio 20.56? ¿Qué estamos midiendo? Son datos el promedio de la edad de los estudiantes matriculados es de 20,56 años. Ajá. El promedio de los estudiantes de esta clase es de 20.56 años. O yo podría decir también que todos los estudiantes tienen alrededor de 20.56 años, ¿verdad? Esa también es otra interpretación válida que puedo hacer para el promedio.
Vamos con otra, vamos a calcular la moda. La moda. Entonces, Profe, en fórmulas, sí. perdón, antes de que pase a la moda, ¿podría volver a hacerlo el promedio? Es que, digamos, yo le doy acá en inglés que tengo en average, pero no me aparece el resultado. ¿No? Vamos a ver. Bueno, entonces en fórmulas, insertar función. Ahí donde dice seleccionar una categoría, vamos a buscar dentro de las funciones estadísticas la que dice moda. De hecho, esta era la otra forma de calcular el promedio, ¿verdad? Yo lo hice como de la forma de acceso rápido que estaba en inicio y teníamos el símbolo de sumatoria y ya aparecía el promedio. Pero también se puede hacer en fórmulas, insertar función. Ahí buscan donde dice seleccionar una categoría, buscan las fórmulas estadísticas y buscamos la que dice moda. Profe, yo lo estoy haciendo en la hoja, pero de Drive. ¿No sabe cómo buscarlo ahí? No está la opción de fórmulas. No, En insertar. va a buscar. Y si no, la otra, bueno, aquí se llama moda.1, dependiendo de la versión, a veces solo es moda, a veces es moda 1, ¿verdad? Entonces, vean, este moda.1 yo le doy a aceptar y marco el rango de valores. Yo no sé si en Drive será como ponerle, tal vez aquí, digamos ponerle igual, y usted le escribe moda.1 y le pone paréntesis y ahí le pone los valores, a ver si la deja. Aquí voy a ponerle 2 decimales, recuerden que estamos trabajando 2 decimales todo. Moda.1, profe. Ajá, moda.1, esa es la formulita. ¿Y qué señala? Moda. Bueno, igual, moda. Paréntesis, de C2, okay. 2 puntos a C42. Ok. Cierra paréntesis. Entonces, para el cálculo de la mediana, al igual que la moda, vamos a fórmulas, insertar función. Ahí dentro de las funciones estadísticas, buscamos la que diga mediana. Ahí le damos a aceptar. Y marcamos el rango de valores, sin tomar en cuenta el nombre de la variable, S2 a C42. Y también nos da 20. Ahora interpretamos estos. ¿Algún voluntario o voluntaria que no sea Henry, que ya interpretó el promedio? El de la moda sería que digamos, la edad que más se repite son, bueno, no sé cómo decir. O sea, la edad que más se repite son los 20 años. Sí, o la edad más frecuente. La edad más frecuente o que más se repite es 20 años. Okay, cualquiera de las dos, solo una. La edad que más se repite o la edad más frecuente. La que ustedes quieran poner. Ajá. Otro voluntario o voluntaria que me haga la interpretación de la mediana. Profe, que el 50% de los estudiantes tienen 20 años o más y el resto tienen 20 años o menos. Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Respecto a lo que estaba diciendo de la distribución simétrica, ¿tienen que ser exactamente igual esos tres valores? O, por ejemplo, en este caso, que el promedio tiene esos decimales, ¿sería igual simétrico? A eso vamos, a eso vamos. ¿Qué le parece a usted? ¿Simétrica o asimétrica? Yo diría que es simétrico, pero tengo esa duda que le dije. Ok, yo también, yo diría que los datos son simétricos, en realidad son muy similares, 20.56, 20 y 20, yo diría que son simétricas. Siendo muy estrictos,
podríamos decir que existe una leve asimetría positiva, porque el promedio es mayor, ¿verdad? Entonces, siendo muy estrictos, si a mí me dicen los datos son simétricos o asimétricos, yo podría decir, bueno, existe una leve asimetría positiva o podría decir son simétricos, ¿verdad? Ahora, si la diferencia ya es más marcada, digamos, si en vez de 20 ya aquí cambia, 21 o 22 o así, ya ahí sí, mejor decir que son, tienen asimetría, ¿verdad? Pero vean que aquí el promedio, perdón, la moda y la mediana nos están dando iguales. El promedio es el que está un poquitito tirado a la derecha, ¿verdad? Un poquitito mayor. Recuerden que el promedio es el más sensible para detectar valores extremos altos o bajos. De hecho, si hay presencia de valores extremos y el promedio se aleja mucho de la moda y la mediana, no se debería de utilizar para describir ese conjunto de datos. En este caso está muy parecido, ¿verdad? Por eso fue que la compañera mencionaba eso, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos permitir esa diferencia entre el promedio, entre la moda y la mediana, para determinar si existe o no asimetría? Como les digo, de ahí, respetando la definición que nos dice que si son iguales es simétrica, en este caso, bueno, no son iguales, son muy parecidos, ¿verdad? La moda y la mediana sí son iguales, pero el promedio sí es un poquito diferente. Entonces, yo podría decir que los datos son simétricos o que existe una leve asimetría positiva porque el promedio es mayor que la moda y la mediana. Simétrica o existe una leve asimetría positiva. La distribución de frecuencias y vamos a revisar los datos de la edad. Vean que aquí en la distribución de frecuencias, si ustedes ven la frecuencia absoluta simple, aquí es muy fácil determinar la moda. ¿Cierto? Más se repite, dijimos, esa es la definición. Este se repite 3 veces, este se repite 7 veces, el 20 se repite 13 veces, ¿verdad? 9, 5, 1, etc. Esa es la moda que más se repite, no hay que hacer ningún cálculo ahí. Incluso para que ustedes, para las interpretaciones, cuando hicimos algunas interpretaciones, ustedes me mencionaban dónde está la mayoría, ubicado. Eso es lo que uno hace, por ejemplo, para hacer la interpretación de los datos. Entonces, bueno, aquí ubicamos la moda fácilmente, 20. Les mencioné la frecuencia acumulada menos D para los percentiles, ¿se acuerdan? Entonces, vean aquí, si yo me fijo en el 20, en esta tercera categoría, aquí está el 56.1% de los estudiantes. ¿Cómo interpretábamos esta frecuencia acumulada? ¿Alguien se acuerda? Y me hace la interpretación, que no sea ni Henry, ni Marianela, ni Daniel. Que el 56.1% de los estudiantes tiene 20 años o menos de 20 años. Exacto. Y esa interpretación que acaba de dar Natalia. María José. María José, que acaba de dar María José. Es que no me salió el nombre ahí. Es la interpretación que hacemos de la mediana, ¿cierto? El 50% tiene 20 años o menos, porque están los datos ordenados de menor a mayor, y el otro 50% tiene 20 años o más. Específicamente es el 56.1%, que fue el dato que nos dio, o la explicación que nos dio, la interpretación que nos dio María José. Si vamos bien, aquí lo ven en la distribución de frecuencias. Ubicamos la moda y ubicamos la mediana. Bueno, una estimación de lo que es la mediana, pues no la estamos calculando. Aquí los datos están agrupados. Cuando ustedes ven las fórmulas para datos agrupados, se refiere a las fórmulas en una distribución de frecuencias. Y los datos simples son estos, los datos en la base de datos. Por eso trabajamos los datos simples. Ok, entonces ubicamos la moda, ubicamos la mediana y el promedio sí ya es, no está fácil como de ver, digamos, como estos, sino que habría que calcularlo, ¿verdad? Multiplicar este por este, es como un promedio ponderado, ¿verdad? Como lo que vimos ahora, el promedio ponderado. 18 por 3, 19 por 7, 20 por 13, y al final lo dividimos entre la suma de las ponderaciones.
que sería 41. Esa es la ponderación que le estamos dando. O en los datos simples, de sumarlos todos. Y el programa nos está sumando estos 41 datos. Y los está dividiendo entre 41.